Hola amigos, hola, ¿qué tal iglesia? ¿Cómo están? Muy buenas noches y tengan un gran día para todos ustedes. Estamos nuevamente aquí siguiendo este estudio bíblico que ya hemos comenzado eh, titulando, los tiempos futuros. Y qué interesante, ¿no? Porque cada una de estas cosas que vamos viendo realmente nos muestran cuán cercana está la venida de nuestro Señor Jesús, cuán cercano que está su advenimiento para que nosotros podamos juntarnos, unirnos a Él y estar con Él en toda la eternidad. Entonces, qué importante es que nos estemos preparando para ese tiempo. Yo quiero invitarte a que en esta hora, antes de continuar, hoy vamos a estar mirando eh, un tema que tiene que ver con prepararnos para el día de las bodas del Cordero. Preparándonos para las bodas del Cordero. Antes de tratar este tema, entonces quiero invitarte que podamos tener un tiempito de oración. Nuestro Dios, queremos agradecerte en este momento porque nos permites una vez más compartir junto con toda esta audiencia maravillosa este tiempo donde tu palabra va a ser expuesta, va a ser abierta, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos estés iluminando para traer entendimiento a nuestras mentes, y que también ese entendimiento pueda ser asimilado para poder nosotros tomar decisiones y llevarlo a nuestra vida diaria. Señor, bendice a cada oyente, bendice a cada lector, bendice a cada persona que hoy está observando y mirando este video, que realmente tú estés con él, con su familia, con los seres queridos de cada uno de ellos, y les estés provisionando, les estés dando todo lo que necesitan, pero por sobre todo que puedan estar experimentando tu presencia, la paz del Señor y también toda la provisión que viene de lo alto. Señor, gracias por este momento, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hemos estado en este tiempo estudiando tiempos futuros. El día semana pasada, la última clase, habíamos estado mirando qué va a pasar después del arrebatamiento. Y el Señor viene a buscar a los suyos, resucita a los muertos en Cristo. Dijimos que eso es algo que es muy importante determinar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y nos encontraremos en las nubes. Eso es lo que encontramos en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, ahora podemos nosotros ver que después de ese tiempo, de ese arrebatamiento, sucede lo que se llama el tribunal de Cristo, que ya lo vimos la semana pasada. Será un lugar donde el Señor mismo, como juez, va a estar premiando las obras de cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Qué es lo que hayamos hecho después de haber recibido a Cristo Jesús aquí en la tierra? Entonces Dios premiará, y hemos visto diferentes coronas o premios que Dios preparará para aquellos que han sido fieles, que han alcanzado también la meta, que han perseverado, que han amado la venida del Señor, que han sabido también pastorear, cuidar a los suyos, a los que Dios le ha encargado, en fin, diferentes premios para aquellos que son fieles al Señor. Así que bueno, eso es un desafío para nosotros, a seguir perseverando en la compañía del Señor, en la fe, y para que podamos también llegar a aquel día con las mejores condiciones, aprobados, como decía Pablo a Timoteo: procura y con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muy bien, pero después de ese evento también dice la Escritura que va a haber otro evento allí en el cielo, estando nosotros allí, y es las bodas del Cordero. Quiero invitarte a ir a Apocalipsis capítulo 19,
y vamos a leer en el capítulo 19, verso 6. Así dice el apóstol Juan, quien escribe esto, porque vio una visión de parte de Dios mismo, y él entonces, después de ver todo lo que en ese momento pudo de parte de Dios recibir y experimentar, y entonces escribió todo esto. Y él dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren qué interesante pasaje, ¿no? Y esto justamente sucede antes de que el Señor venga a la tierra, en su segunda venida, con poder y gran gloria, que eso sucede después del arrebatamiento, 7 años después, justamente en ese periodo de tiempo, después del arrebatamiento y antes de su segunda venida, aquí a la tierra, entre esos dos eventos, bueno, allí se sucede lo que dijimos, el tribunal de Cristo y también las bodas del Cordero. Entonces, se sucede esto, este evento tan importante en el cielo, las bodas del Cordero, donde Cristo está tomando para sí a su esposa. Y qué interesante porque ahí la menciona como una esposa que se ha preparado para ese día y se le ha concedido que se vista de lino fino. Qué importante todos estos detalles, ¿no? Dice que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, estamos viendo muchas palabras que son figurativas de lo que será en realidad, ¿no? O sea, en este caso está comparando a la iglesia de Jesús, que la integramos todos los que ya un día hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como, bueno, la iglesia, ¿verdad? Entonces se la compara como la esposa. En la Biblia encontramos muchas figuras, cómo Dios nos ve, y a su vez cómo nosotros le podemos ver a Él. Por ejemplo, el Señor habló de que Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas. Él habló de que Él es la vid, la planta de la vid, y nosotros somos los pámpanos, los racimos, los frutos. Cristo habló de que Él es la cabeza y nosotros, la iglesia de Cristo, es el cuerpo que se está formando en este tiempo, ¿sí? Que está compuesto, por supuesto, por muchos miembros. Cada uno de nosotros somos un miembro dentro de ese gran cuerpo, el cuerpo de Cristo. También dice la Biblia que nosotros somos un edificio, donde en ese edificio Jesús es la principal piedra del ángulo, y sobre esa piedra y el fundamento también de los apóstoles, nosotros como piedras vivas somos edificados. Miren, impresionante, a lo largo de la Escritura encontramos diferentes figuras e ilustraciones de cómo Él nos ve y nosotros lo vemos a Él. Y por supuesto también la iglesia, esa palabra iglesia, que es una palabra que había estado oculta en el Antiguo Testamento, pero se manifestó este gran misterio que Cristo lo decidió revelar cuando Él viene a este mundo, y también a hacer un sacrificio maravilloso para rescatarnos y pagar por nuestros pecados. Entonces aparece este término, la iglesia, que significa una congregación apartada para Él. Somos apartados, un pueblo especial apartado para los asuntos de Dios. Qué maravilloso que es eso. Vos y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo, somos parte de esa iglesia que Él aún está formando. Pero también, como podemos ver aquí, Él nos compara como
no es como la novia. Somos hoy la novia y Cristo es el novio. Y en ese tiempo, cuando Él nos lleva a su presencia, allí frente a su Padre, vamos a ser en ese momento presentados para a partir de ese momento ser la esposa de Cristo. Qué tremendo que será aquello. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para ese momento? Miren, aquí dice que en ese momento, cuando todo estaba allí ordenado y el escenario adecuado para este gran evento de la eternidad, sin duda. Dice, y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. ¿Qué significa que su esposa se ha preparado? Bueno, vamos a ver a lo largo de este momento varios versículos, varios pasajes de la Escritura donde nos pueden dar luz, arrojar luz, información acerca de cómo debe ser esta preparación previa a ese momento. Y quiero invitarles a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 22. Dice así, y aquí el apóstol Pablo va a estar haciendo una comparación entre un matrimonio y también entre Cristo y la iglesia. Miren, observen bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vayan viendo ustedes las comparaciones que va haciendo entre un matrimonio, entre el rol de la esposa y también el rol del marido, y también así nuestro rol como iglesia y el rol de Cristo. Dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Quiero que esté deteniéndose ahí en ese versículo ahora, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Miren, este evento justamente es el que estamos hoy registrando ahí en Apocalipsis 19, cuando Él, antes de venir otra vez a la tierra, se sucede las bodas del Cordero allí en el cielo. Justamente Él se va a presentar a sí mismo, a la iglesia, su novia, como dice, gloriosa, que no tuviese, escuche bien, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sigue la comparación con el matrimonio, porque dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En primer lugar, quiero decir, miren, qué sagrado que es el matrimonio. Un primer punto que podemos aquí notar, de paso, al mirar las bodas del Cordero. Cuán sagrado es para Dios el voto matrimonial. Y tristemente hoy en nuestra sociedad, cuán desvirtuado, cuán aguado está ahora este concepto. ¿Por qué? Porque ya no está en juego esa pasión o ese pacto y ese sentido de identidad y de unidad, de fusión entre dos personas, así como lo describe la palabra de Dios, entre un hombre y una mujer. Hay un pacto allí, hay un sello donde dos personas se fusionan en una para poder construir juntos una nueva vida, construir juntos un nuevo proyecto. Ese es el plan de Dios desde el origen. Dios es el que creó
Dios es el que ideó el matrimonio. Y es por eso que es importante que nosotros podamos volver a la fuente y volver a creer lo que Dios dice acerca del matrimonio. Y cómo también nosotros, como matrimonios, los que estamos casados, debemos cultivar esa relación y cómo debemos hacer construir nuestras vidas y aún en nuestras familias con los fundamentos de la palabra de Dios. Y aquí hay consejos varios, tanto para la esposa como también para el esposo. Hablando de sujeción, hablando de respeto, ¿sí? Hablando de reconocimiento. Qué importante que todas estas cosas estén. De valoración. Miren, en ningún lugar de la Biblia se habla de que la mujer es inferior al hombre. No, no, de ninguna manera. Dios habla de una igualdad, pero sí habla de diferentes roles. Y qué importante, como cualquier máquina o cualquier elemento que hoy podemos conocer que tiene que ver con la construcción, cómo cada cosa armoniza con otra, ¿no? Está hecho para que en conjunto pueda tener un objetivo y una función. De la misma manera, el hombre y la mujer cumplen diferentes roles, pero los dos están unidos y los dos están con un objetivo en común. Y eso es importante. Miren, al hombre le dice que debe amar a su mujer, que debe entregarse a sí mismo por ella. Y entonces comienza allí, después de todas estas características, a mostrar, así como Cristo también amó a la iglesia. Y entonces cuando ahí empezamos a ver qué hizo Cristo con la iglesia, nosotros empezamos a entender el verdadero concepto de amor, de qué es amar. Hoy es un concepto que también se ha tergiversado muchísimo, porque amor no es solamente un sentimiento, no es solamente cuando yo digo sentir algo para una persona y hago algo en función de ese sentimiento y de pronto cuando el sentimiento no está, de pronto cuando muchas veces decimos se acabó la química entre nosotros, ya no hay más amor, es que el amor va más allá de un sentimiento, el amor es una decisión. Y el amor que Jesucristo nos presenta aquí en este pasaje cuando dice debemos nosotros los maridos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, significa un amor incondicional, porque va más allá de lo que la persona puede hacer o no hacer, va más allá de lo que la persona es una decisión, el amar es una decisión, y el amar significa dar de mí mismo, entregarme a mí mismo para con la otra persona. Y justamente cuando hablamos de entrega, no estamos hablando solamente de dar unos bienes materiales o dar ciertas cosas, sino darnos a nosotros mismos. Significa realmente entregarnos todo para con la otra persona. Entonces, cuán difícil o cuán lejos muchas veces estamos de amar de esta manera. Ahora Dios nos dice, pongamos en acción esta forma de amar. Obviamente lo tenemos que ver con la altura que Dios lo vea esto. O sea, nosotros por nosotros mismos no lo podemos lograr, porque somos incapaces por nuestra humanidad caída, pero sí con Cristo lo podemos lograr. Él está en nosotros, estamos hablando de cristianos. Y es por eso que Él nos dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y miren lo que hizo, y esto es lo que viene al caso de lo que estamos estudiando esta noche, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y está hablando de que Él la purificó y la santificó, la apartó para sí. ¿De qué manera logró ese objetivo? De apartarla, de tomarla para sí y para no compartirla con otro más, así como tu esposa o tu esposo es solamente para ti y no se comparte con nadie más, porque Dios nos dice que son el uno para el otro y hay un pacto establecido de fidelidad
y de unidad. Entonces, así también Cristo la apartó para sí. Dice, a través del lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la palabra de Dios, el mensaje de Dios fue entregado a nosotros por el Hijo Jesucristo, y ese mensaje nosotros lo recibimos, lo captamos, ese mensaje divino de lo alto, lo entendimos por su gracia, por el Espíritu Santo que nos iluminó, y creímos a ese mensaje. Cuando nosotros creímos en ese mensaje y confiamos en esa palabra, que la palabra fiel y pura de Dios, dice que algo sucedió. En ese momento ahí se experimenta un nuevo nacimiento. Jesucristo viene a nacer a nuestras vidas y de pronto comienza una nueva creación, una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El lavamiento del agua por la palabra en nosotros hace eso, nos purifica, nos limpia, quita nuestro pecado, y también quita nuestro pasado. Se da por saldado o saldada toda esa deuda que nosotros teníamos para con Dios en el pasado, porque el lavamiento del agua por la palabra, que es a través de conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador y aplicar esa fe en Él y en su sacrificio que Él hizo en la cruz, Él dice que automáticamente nos purifica, nos limpia, nos hace santos, nos aparta para Él. Qué maravilloso que es eso, ¿eh? Qué concepto tan hermoso que es este, lo que Jesús hizo en el momento de salvarnos, de alcanzarnos. Ahora, esto mismo lo podemos interpretar a la luz de la cultura de aquel entonces, porque si no a veces nos cuesta entender cómo es esto de que Él también se entregó por ella para santificarla, habiéndola lavado y purificado en el lavamiento del agua. En la cultura de aquel entonces, de la época de Jesucristo, una persona antes de casarse, la novia, muchas veces como un acto ilustrativo o simbólico, dice que ella se lavaba completamente en agua pura. Era como un ritual que se hacía previamente. Aunque nosotros entendemos que bueno, el lavarse es algo cotidiano hoy para todos nosotros, pero en aquel entonces el hacer eso de una manera especial antes de la boda, de parte de la novia, tenía un significado, justamente ese lavamiento completo con agua pura hablaba de limpieza moral, espiritual y de como una virgen presentarse de una manera pura para ahora quien iba a ser su esposo. Y si llegaba a haber algo del pasado, una vida quizás desordenada o con diferentes cuestiones que bueno, complicaban la santidad de esta persona, ese ritualismo lo que estaba diciendo que ese pasado ya había sido solucionado, había sido ya quitado del medio, no había más compromiso con nada de lo anterior. Todo ese pasado había quedado para nunca más volver a salir. Había como un pacto ahí de que ese pasado ya se quitaba y ahora comenzaba una nueva vida en total purificación con este personaje que iba a ser parte ahora de este matrimonio, con el esposo. Entonces, eso es un poco lo que también estaba queriendo en ese momento este versículo traer a la memoria a los oyentes de aquella época esa ceremonia o ese acto que hacía la novia, ¿no?
Entonces, qué importante es que justamente cuando una persona va al altar, y en ese momento pueda decir a quién va a ser su esposo, o viceversa también su esposo a quién va a ser su esposa, decir: esta es toda mi vida es para ti. Aquí estoy como un vaso que está solamente entregado para el servicio tuyo, y le pertenece solamente a tu persona y a nadie más. Nadie más puede tocar esto porque te pertenece. Qué bueno es un pacto de esa característica. Qué bueno, un pacto de fidelidad y de decir: me mantengo pura, me mantengo puro para ti. Y eso hablaba también de mantener también la pureza hasta el día del casamiento. Si tendríamos que hablar de otra característica que existía en aquella época, era lo que se llamaba el desposorio, que es justamente también lo que el Señor está hoy haciendo con nosotros. El desposorio era también un pacto, un compromiso que un hombre y una mujer hacían antes de casarse, pero ya se habían ellos comprometido para contraer enlace matrimonial. Recuerden el caso de José y María. Ellos en ese tiempo, cuando viene el ángel a avisarle de que ella iba a dar a luz un hijo y que ese hijo iba a ser concebido del Espíritu Santo, ella, María, estaba junto con José, estaban desposados. Es decir, era un pacto que se hacía un año antes del casamiento, un año antes, donde ellos se comprometían a permanecer fieles durante todo ese tiempo, y era una prueba justamente hasta el día del casamiento, donde sí realmente ahí se consumaba el pacto matrimonial, y a partir de allí comenzaba la convivencia y una nueva familia. Pero en ese tiempo, como José todavía no tenía la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces él al ver y al enterarse que María estaba encinta, él quiso, dice, dejarla secretamente porque no quería difamarla. Él había entendido que su esposa o su futura esposa no le había sido fiel, no se había guardado para él, no se había guardado pura para él. Por supuesto que viene después el ángel a anunciarle realmente qué es lo que había pasado con María, y entonces él con toda confianza va y toma a María después también como mujer, porque vio que era de Dios todo este plan. Ahora, qué interesante el tiempo ese de desposorio, porque la familia del esposo también en la cultura de aquel entonces pagaba un precio por aquella futura esposa. Había un precio que tenían que pagar ellos, y pactaban, ¿no?, con la familia también de la novia. Y qué importante, porque Jesucristo también en este tiempo de desposorio, de compromiso que Él hizo con nosotros, de este pacto que hizo con nosotros, Él tuvo que pagar un precio muy alto. Muy alto fue el precio que pagó. Y dice la Escritura que fue a precio de sangre. Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser liberados y pudiésemos ser apartados para Él. Pudiésemos ser santificados, justamente apartados y purificados. Miren, la purificación no es algo que generamos nosotros, y eso es algo importante entender. Es Dios haciendo esa purificación en nosotros a través del lavamiento de la palabra. Y quiero llevarte con esta idea a un pasaje que por allí es muy conocido, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, donde justamente Jesús nos muestra allí a través de esta ilustración, a través de este ejemplo,
el significado de la purificación, del lavamiento que Él ha efectuado en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes? Allí Él estaba con los suyos ya en el aposento alto esa noche antes de ser entregado, iba a compartir también una cena con ellos, pero dice que estando Él ahí con ellos, cuando cenaban, el verso 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y quiero que notemos esta parte. Ahí Pedro exclamó como diciendo: Señor, tú, ¿cómo vas a venir a lavarme los pies? Porque esa era una cultura también de aquel entonces, de que cuando un viajero, alguien que llegaba a una casa de un visitante, entonces el anfitrión automáticamente enviaba a algún siervo que tenía allí, le indicaba qué es lo que tenía que hacer. Ya sabía lo que tenía que hacer. Le traía un balde, tenía un lavacro, y allí entonces iba a lavarle los pies. Era una actitud, una muestra de bienvenida a la casa, ¿no? Después de andar en un largo camino, no había nada mejor que sus pies puedan ser refrescados y limpiados por la tierra, el polvo del camino. Pero acá entonces, claro, no era el trabajo del amo o de quien estaba por encima de todos. En este caso Jesús era el maestro de ellos. ¿Cómo iba a permitir Pedro que le lavara los pies? Sin embargo, Jesús le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Acá Jesús iba a ir mucho más allá del hecho de lavarle los pies físicamente. Aquí Pedro le estaba diciendo: Pedro, si yo no tuviese la acción en ti de lavarte, no podrías tener parte conmigo. Ese lavamiento que menciona ahí no es un lavamiento solamente de pies. En el original, allí en el griego, esa palabra es un lavamiento total, completo. Si Jesús no hubiese lavado a Pedro de pie a cabeza completamente, no hubiese tenido parte con él. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que la acción redentora de Jesús tiene poder para lavarnos y purificarnos de pie a cabeza, completamente. Y eso es lo que hace Cristo cuando viene a nuestra vida. ¡Qué tremendo! Es una acción que Él hace, no la hacemos nosotros. Nosotros por sí mismos no nos podemos lavar. Pero es Dios, cuando le permitimos que Él lo pueda hacer, en el momento de creer, Él viene y nos lava, nos quita toda contaminación, todo pecado. Entonces lo que le está diciendo a Pedro es eso: si yo no te lavare, no tendrías parte conmigo. Pero le dice más, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Después ya él entendió que, bueno, no solamente necesitaba lavarse los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué es lo que pasaba? En aquel entonces había otro significado también de lavarse, y es lo que está en el versículo 10, el que sigue. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Escuchen bien esa expresión: pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí refiriéndose al caso de Judas, que él todavía, bueno, él no había creído en Jesús, aunque era un seguidor de Jesús, pero no había permitido a Jesús que aplique ese lavamiento total, completo. Pero a Pedro le dice:
el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces le está diciendo, Pedro, tú ya fuiste lavado, pero en ese lavamiento total, completo, Dios ya quitó el pecado que condenaba a Pedro, pero sí necesita lavarse los pies. Y esto es significativo. Esta es otra palabra que está aquí, y es justamente un lavado de una parte del cuerpo. Cuando una persona se lavaba completamente y de pronto por allí tocaba algo o hacía algún trajinar, no tenía que volverse a lavar completamente, sino que ya estaba todo limpio, simplemente tenía que lavarse, por ejemplo, las manos, si había tocado quizás algún elemento que estaba sucio o algo por el estilo. Entonces, o los pies, por ejemplo, si estuvo caminando hacia un lugar determinado. Había tres partes que se lavaban de esta manera: los pies, las manos y la cabeza, tal cual como Pedro lo describe. Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y esto también nos trae una simbología, una enseñanza para nosotros. Vos y yo, que hemos creído en Cristo, hemos sido lavados completamente. Ya hemos sido lavados, purificados a través de su sangre. Pero sí necesitamos en el andar cotidiano lavarnos ciertas partes. Por ejemplo, los pies. ¿Por dónde andamos? Muchas veces puede ser que tus pies se deslicen a lugares que no son los correctos y hacen que peques, que desagrades a Dios con esa acción. Muchas veces tus manos, lo que tocan, lo que hacen, lo que reciben, están muchas veces, tus manos pueden ser que estén manchadas y necesitas entonces también lavarte las manos. O la cabeza. La cabeza podríamos mencionar el centro de nuestros pensamientos, la mente, donde allí nosotros estamos recibiendo, captando permanentemente ideas y opiniones y filosofías y cosas, y aún las tentaciones vienen a través de la mente, y de pronto podemos ceder y caer justamente a tener pensamientos equivocados y cosas que no son las que nos dice Dios. Entonces hay cosas que tenemos que entonces poner delante de Dios y ser limpiados nuevamente en esas áreas, limpiar esas partes que son importantes. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 1. Este pasaje nos da también claridad en cuanto a este tema. 1 Juan capítulo 1 y dice el verso 8. Dice así la escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este término, limpiarnos, es también el mismo término que se usa allí en Juan 13, cuando Jesús le dice que el que está todo limpio no necesita lavarse sino solo los pies. Bueno, es ese término de limpieza de una parte. Porque aquí Juan le está hablando a cristianos, y entonces le está diciendo, si confesamos como cristianos, cuando cometemos algún pecado, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos nuestros pies, nuestras manos o nuestra cabeza, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, dice el versículo 2 también, versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, hay una realidad. El cristiano, el que es verdaderamente ya limpio por la palabra,
esa persona no practica el pecado, porque ya está todo limpio, no está viviendo de continuo en el pecado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es esa la práctica que cometen los que no tienen a Cristo en el corazón. Entonces, por eso dice también aquí Juan que el que practica el pecado, él no es de él. El que practica, el que vive todos los días pecando y estando en las diferentes en los diferentes desórdenes de moral y de todo tipo de desviaciones morales y demás, esa persona no tiene a Dios en su corazón, es lo que dice aquí, no tiene la evidencia de haber recibido a Cristo en su corazón y por lo tanto no está limpio. Ahora, cuando una persona está limpia ya por la sangre de Cristo y cuando de pronto comete algún pecado, esa persona tiene una carga aquí dentro de su corazón que le está diciendo, el Espíritu Santo le está diciendo que hay algo que no está bien y que él tiene que reconocer que ese es un error y que tiene que pedir perdón. Y por eso que aquí Juan dice, nosotros en Cristo Jesús tenemos toda la provisión de parte de Dios para no pecar. Ahora, si hubiésemos pecado, entonces, bueno, tenemos también un abogado, a Jesucristo, el justo, quien nos puede también librar de ese pecado. Por eso si confesamos y nos apartamos del pecado. Creo que eso es lo que tenemos que entender. Ya estamos limpios por la palabra y tenemos que entender que el cristiano no practica el pecado. Por esa palabra cuando dice, y si alguno hubiere pecado, esa palabra hubiere habla de una eventualidad. Justamente, no es una práctica constante de pecados, es una eventualidad. Por eso es importante que vos puedas hacerte un autoexamen en esta noche o en este día cuando estás mirando este video. Puedas preguntarte, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy practicando el pecado? ¿Estoy viviendo de continuo en una acción que a Dios no le agrada? Bueno, es como para que te examines y puedas ver si realmente Dios entró en tu corazón. Porque no significa que podamos, porque hemos asistido muchos años a una iglesia o porque estamos leyendo la Biblia o porque estamos en comunicación con diferentes materiales cristianos y aún el servicio cristiano, no significa, todo eso no te hace ser un hijo de Dios, no implica que eso haga que estés limpio todo como Dios dice. Puede ser que realmente no tengas a Cristo en tu corazón y que puedas por eso en esta noche pedir sabiduría a Dios y que te muestre que lo que realmente hay en tu corazón y puedas también arrepentirte y recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para ese día de las bodas del Cordero. Un día viene el Señor a buscarnos, a nosotros y a su iglesia, y en ese día nos vamos a presentar. Ahora, ¿cómo tenemos que estar para ese día? Aquí en el libro Apocalipsis dice que una iglesia dice, o como una esposa, dice que está vestida de lino fino, pura. Y qué hermoso es esa imagen, esa ilustración. Imaginarnos a una novia que está ataviada y que está vestida de un vestido finísimo. Miren, el lino fino que aquí dice, ¿no? Justamente las vestiduras con la cual está esta novia. Hablan de las acciones justas de los santos, son símbolos de acciones justas, de buenas obras, de buenas acciones. Ahora, dice de justicia. Ese vestido, solamente ese tipo de tela de lino fino, la tenían los grandes poderosos o reyes o soberanos de la tierra. Ahora, ese tipo de ropa, de vestidura, es la que Dios nos dará cuando estemos en su presencia.
porque Él es el que efectúa esa limpieza y también a través de Jesús por su obra en la cruz, Él ha hecho que nosotros hoy estemos limpios delante de Él y puros. Pero hay una acción que nosotros tenemos que hacer todos los días, justamente, y es de estar buscando la santidad también y de presentarnos sin mancha. Somos responsables también de nuestro estado hoy como cristianos para poder en ese día presentarnos correctamente. Quiero terminar con segunda de Pedro capítulo 3. Aquí Pedro habla del día del Señor que va a venir. Dice, pero el día del Señor, verso 10, vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo. En fin, y después dice, pero nosotros, dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Este es el desafío en esta noche para vos y para mí. Que podamos ser hallados en aquel día. Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Que tus vestiduras puedan estar limpias, ¿sí? Que tus acciones hoy puedan mostrar la justicia de Dios. Y si hay alguna mancha porque en tu andar diario te has contaminado, puedas acudir a Cristo otra vez, puedas acudir a la persona maravillosa, al trono de la gracia. Dice, acerquémonos pues con confianza, confiadamente al trono de la gracia, en plena certidumbre de fe. Dice, cuando nos acercamos a Dios, Él realmente nos recibe y también aplica su sangre sobre nosotros también para limpiarnos, purificarnos y poder ser aceptos, mantener comunión. Eso es lo que va a hacer cuando el pecado no exista en nosotros. Hay comunión, hay fluidez, y cuando hay fluidez con Dios, cuando hay comunicación con Dios, no hay nada que interrumpa esa comunicación, también fluye la bendición. Y yo deseo la mejor bendición para tu vida, ahora aquí, mientras esperamos aquel día glorioso, que hoy tu vida ya sea altamente bendecida, porque tus pasos en los que estás hoy dando también son pasos de fidelidad, de purificación, de santidad a Dios, que agradan a nuestro Salvador. Dios te bendiga, que este estudio acerca de las bodas del Cordero, ese día maravilloso donde Él se presentará a sí mismo a su esposa. Qué día maravilloso, que podamos estar expectantes a ese momento tan, pero tan especial, para estar en toda la eternidad con Dios. Un gran abrazo y nos esperamos entonces la próxima semana.